Vamos a empezar el último tema de física de este curso, que está dedicado al estudio del trabajo y la energía, que, como sabéis, son dos conceptos sumamente importantes, no solo en física, sino también en nuestra vida cotidiana, y que además están íntimamente relacionados entre sí. Cuando una persona realiza lo que en física se conoce como un trabajo, lo que hace es transferir parte de su energía a otro cuerpo, como vemos en las ilustraciones que tenéis en esta diapositiva. Entonces, podemos definir el trabajo como esa transferencia de energía que se produce cuando se ejerce una fuerza y esa fuerza da lugar a un desplazamiento. Al hablar de energía, a lo que nos referimos es a esa capacidad que tienen todos los cuerpos de producir transformaciones, ya sea en sí mismos o en otros cuerpos. Entonces, si por ejemplo ejercemos una fuerza que forma un ángulo con la horizontal sobre un cuerpo, podemos hacer que éste se desplace desde este punto hasta este punto. Entonces, el trabajo, que se representa por W del término inglés work y cuya unidad es el julio, sería el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Y como sabéis, el producto escalar se hace multiplicando el módulo del primer vector, del vector fuerza, por el módulo del desplazamiento, incremento de R, y por el coseno del ángulo que forman el primer vector, la fuerza, con el segundo vector, el desplazamiento. Como sabéis, la fuerza la tenemos que dejar expresada siempre en newton, el desplazamiento en metros. Otra forma de definir el trabajo sería como el producto de lo que se llama fuerza útil por el desplazamiento. Fijaos que la única fuerza que contribuye al desplazamiento de este cuerpo es la que está en el eje X, en este caso F sub X. Esta fuerza, esta parte de la fuerza, es la que hace que el cuerpo se desplace. Esa fuerza F sub X es igual a F por coseno de alfa. Luego se puede directamente sacar el trabajo como el producto de F sub X, que es F por el coseno de alfa, por los metros, el desplazamiento que tiene lugar sobre el cuerpo. Podemos diferenciar tres tipos de trabajo dependiendo de su signo. Cuando la fuerza contribuye al desplazamiento del cuerpo, porque forma un ángulo menor de 90 grados con el desplazamiento, entonces el trabajo va a salir positivo, porque el coseno de cualquier ángulo menor de 90 es siempre mayor que 0. Y eso se llama trabajo motor. Es un trabajo que sirve para comunicar energía al cuerpo. Sin embargo, si se ejerce una fuerza, pero esa fuerza es perpendicular al desplazamiento, el coseno de 90 es igual a 0 y eso va a dar lugar a un trabajo nulo, que lo que significa es que no se está contribuyendo al hacer esa fuerza al desplazamiento del cuerpo. Aunque a nosotros nos cueste trabajo moverlo, si nosotros, por ejemplo, llevamos una bolsa de la compra en la mano, hacemos una fuerza vertical y lo estamos desplazando horizontalmente, a nosotros nos cuesta trabajo, nos cuesta un esfuerzo, pero físicamente no estaríamos haciendo un trabajo porque esa fuerza no está contribuyendo al desplazamiento del cuerpo. Por último, se habla de trabajo resistente cuando la fuerza que se ejerce se opone al desplazamiento. Es decir, si la fuerza va para un lado y el desplazamiento en sentido opuesto, como ocurre, por ejemplo, en la fuerza de rozamiento o en la fuerza que hacen los frenos sobre un coche que se está moviendo, al haber un ángulo de más de 90 grados, el coseno va a dar un valor negativo y por tanto el trabajo también sería negativo. Es decir, el cuerpo estaría perdiendo energía al estar ejerciendo dicha fuerza. Todo esto lo podemos ver en este ejemplo, en el que nos preguntan el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Como sabéis, las fuerzas que actúan serían el peso vertical, la normal perpendicular a la superficie y la fuerza de rozamiento oponiéndose al deslizamiento del cuerpo. Entonces, tenemos que calcular
el valor de cada una de dichas fuerzas, como ya hemos visto en el tema anterior, el valor de P, el valor de N, que es igual a P sub I, y el valor de la fuerza de rozamiento. También tenemos que calcular el valor del desplazamiento. El desplazamiento estaría aquí y como la altura nos dicen que es 3 metros, podemos sacarlo a partir del seno de 37, 3 entre incremento de R, por tanto el desplazamiento valdría 5 metros. Y luego si vamos ya sustituyendo en la fórmula del trabajo cada una de las fuerzas, el desplazamiento y el coseno del ángulo que forman, fijaos que en el caso del peso, el ángulo que forma con el desplazamiento, que es este, sería el complementario de 37. Este ángulo es 37, todo esto es 90, luego este ángulo es el que tenemos que sustituir, 90 menos 37, que sería 53, y eso nos da un trabajo de 147 julios. Eso quiere decir que es un trabajo motor, que está contribuyendo al desplazamiento del cuerpo. Sin embargo, si calculamos el trabajo que realiza N, vemos que N es perpendicular al desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados. Por tanto, al sustituir el coseno de 90 nos sale que N realiza un trabajo nulo. Y la fuerza de rozamiento, podemos sustituir los valores y en este caso el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento que va hacia este lado en sentido opuesto sería de 180 grados. Eso nos da un trabajo negativo y quiere decir que la fuerza de rozamiento no solo no está contribuyendo al movimiento del cuerpo y a darle energía, sino que está haciendo que se pierda parte de esa energía que contenía el cuerpo. Hay otro método para calcular el trabajo, que es el método gráfico, que se utiliza especialmente cuando la fuerza que se ejerce es variable. Fijaos que si representamos la fuerza que se ejerce a lo largo del desplazamiento, cuando esa fuerza es constante, como las que hemos visto en el caso anterior, todas esas fuerzas tienen un valor que va a ser todo el tiempo el mismo, y si multiplicamos el valor de la fuerza, he puesto aquí F sub X para que sea solo la parte de la fuerza que favorece el desplazamiento. Si eso lo representamos frente al desplazamiento y vemos el área que queda debajo de la gráfica, este lado es la fuerza, este lado es el desplazamiento y el producto de fuerza por desplazamiento, de fuerza útil por desplazamiento, nos daría el trabajo. Es decir, el área que queda debajo de la gráfica que representa la fuerza nos va a dar siempre el trabajo. Eso es muy útil en el caso de fuerzas variables, porque son fuerzas que no tienen todo el tiempo el mismo valor, sino que van cambiando a lo largo del movimiento. Ejemplos importantes de fuerzas variables son la fuerza gravitatoria, que hemos estudiado en el tema anterior, y otra fuerza de la que no hemos hablado hasta ahora, pero que también es muy importante, que es la fuerza elástica, la que realiza un muelle, que concretamente en ese caso es directamente proporcional al desplazamiento. Pues bien, en casos como este, en los que la fuerza va cambiando de valor, si queremos calcular el trabajo, no lo podemos hacer con la fórmula que hemos estudiado antes, porque no hay una forma de determinar, de multiplicar directamente F por desplazamiento, porque F va cambiando a lo largo del recorrido. Lo que hay que hacer es dibujar esta gráfica de cómo cambia la fuerza a lo largo del desplazamiento y luego calcular el área que queda aquí debajo. Vamos a verlo en el ejemplo de la siguiente página. Aquí nos dicen que tenemos un cuerpo unido al extremo de un muelle y que se ejerce sobre él una fuerza de 5 newton y de ese modo el muelle se alarga 2 centímetros. Vamos a calcular lo que vale la constante del muelle. La constante del muelle es la que relaciona la fuerza con el desplazamiento según esta fórmula que se llama ley de Hooke, y el trabajo realizado al alargar el muelle. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para calcular la constante es despejarlo de esta fórmula. Como tenemos el valor de la fuerza y el valor del desplazamiento, nos sale el valor de esa constante. Y ahora, para calcular el trabajo, representamos cómo va cambiando la fuerza a lo largo del movimiento. Inicialmente tiene un valor de 0 newton y después de recorrer 2 centímetros, 0,02 metros, tendría un valor de 5 newton.
Entonces, esta es la gráfica que representa la fuerza frente al desplazamiento y el área que queda aquí, que en este caso es simplemente un triángulo, nos da el valor del trabajo. Entonces, lo calculamos con la fórmula matemática para calcular el área de un triángulo, en este caso. Base, que es 0,02, por altura, 5, y partido por 2. Eso nos da un valor, un trabajo total de 0,05 julios. También se puede utilizar una fórmula general siempre que hablamos de un muelle que estamos ejerciendo una fuerza sobre él. Fijaos que siempre la fuerza que ejerce el muelle es F y el desplazamiento va a ser siempre X. F es igual a K por X, entonces base por altura partido por 2 nos daría kx cuadrado partido por 2 o un medio de kx cuadrado. Os podéis fijar que si en esta fórmula sustituimos los valores que teníamos, os va a salir lo mismo, 0,05 julios. Pero bueno, de momento lo haremos gráficamente para que no tengáis que aprender ninguna fórmula más. Y por último vamos a hablar de una de las principales formas de energía que recibe el nombre de energía cinética, que es la energía relacionada con el movimiento. Entonces, esa energía cinética, ya la habéis estudiado en cursos anteriores, viene dada, se puede demostrar fácilmente, por un medio del producto de la masa, dada en kilogramos, por la velocidad del cuerpo, expresada en metros partido por segundo, elevada al cuadrado. Estos cuerpos tienen energía cinética y la energía cinética se puede transferir de unos cuerpos a otros, como vamos a ver. Bueno, pues ahora lo que nos vamos a centrar es en lo que se conoce como teorema de la energía cinética, que dice que el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Es decir, que cuando un cuerpo está realizando un trabajo sobre otro, entonces va a aumentar la energía cinética, se va a transferir energía de un cuerpo a otro. Y lo que hay que hacer es restar la energía cinética final menos la energía cinética que había al principio. Ese trabajo total del que hablamos sería el trabajo, la suma de los trabajos que realizan todas las fuerzas, como hemos visto en el ejemplo anterior. Si esto se lo aplicamos precisamente a ese ejemplo, hemos calculado que el trabajo que realiza el peso en esta situación es de 147 julios, que N realiza un trabajo nulo y que la fuerza de rozamiento hemos visto que su trabajo valía menos 39,2 julios. Entonces, si ahora queremos saber cuál es la velocidad final que tendrá el cuerpo, cuya masa era 5 kilogramos, partiendo del reposo, tendríamos que sustituir el trabajo total, 107,8, igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que como el cuerpo parte del reposo es 0, y de ahí despejaríamos el valor de la velocidad que adquiere el cuerpo. Como veis, este ejercicio también se podía haber hecho utilizando la segunda ley de Newton y las fórmulas del movimiento. Pero esta es otra forma que la utilizaremos según los datos que tengamos o según nos convenga más un método u otro para determinar cómo cambia la velocidad de un cuerpo cuando se ejerce un trabajo sobre él. Va a ser especialmente útil en los casos en los que las fuerzas sean variables, porque en esos casos no se pueden aplicar las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, no hay una aceleración constante. Y la única forma de resolverlo en este caso sería aplicar el teorema de la energía cinética que acabamos de formular.